chiquillo. Ok, Hechos 20, 29 al 31. Vamos a leerlo ahí. Otro fondo, por favor. Estas son palabras del apóstol Pablo. Hechos 20, capítulo 20, versículos 29 al 31. Amén. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Diga conmigo, en medio. No lo escucho, en medio. En medio de ustedes entrarán lobos rapaces que no perdonarán, ¿qué cosa? Al rebaño. Siguiente. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas que perversas para arrastrar tras sí a quienes, a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Este sería un buen tópico, hablar acerca de los lobos rapaces. ¿Sí está conmigo? Aquí, esta palabra lobos rapaces nos habla de, la podemos tomar en 2 interpretaciones, acerca de falsos profetas, digamos, falsos profetas, falsos líderes espirituales, pero también existen, y usted debe de saber, escúcheme, que también existen falsos hermanos. Así como existen falsos líderes, también existen falsos hermanos. Diga conmigo, falsos hermanos. Dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Los lobos se disfrazan ¿de qué? De ovejas. Diga conmigo, en contra de su naturaleza. ¿Alguien está aquí conmigo o no? Y esto fue lo que le pasó a la iglesia. Que dentro de la misma iglesia, después de que fue muriendo el liderazgo apostólico, los primeros apóstoles, fueron muriendo los apóstoles del Cordero, fueron muriendo esas generaciones. ¿Alguien está aquí conmigo? Esa generación, y de repente se empezaron a levantar líderes falsos con una enseñanza falsa, errada, equívoca, y que fueron llevando a la iglesia de la luz a las tinieblas. ¿Alguien está aquí conmigo o no? La fueron llevando de la gloria al infierno. La fueron llevando de un culto vivo a un culto muerto, diga como muerto. Lo fueron llevando de la adoración al Dios vivo a una religión muerta. ¿Sí está conmigo o no? Y el apóstol Pablo dijo, yo sé, después de que yo me vaya y después de que yo me muera, van a entrar, se van a levantar tanto falsos hermanos, no lo escucho, falsos hermanos, como falsos líderes. Usted debe de tener cuidado. ¿Alguien me escucha o no? Con los falsos hermanos. Un hermano verdadero te va a guiar siempre a seguir. Un hermano falso o que está equivocado y que está en un error, porque si no sale de ahí está en un error, y si sigue ahí puede convertirse en un hermano falso. El que está en error te va a guiar
a que te fijes en lo malo. ¿Alguien está aquí conmigo o no? A que dejes de congregarte, a que empieces a echarle la culpa a sutano, a perengano. ¿Alguien me escucha o no? A echarle la culpa de que tú estás perdido o que te has enfriado por la causa de fulano, sutano. Esos son errores que si nosotros seguimos en ellos podemos caer en una doctrina de error. Y si nosotros escuchamos a esas personas que nos impulsan a alejarnos de Dios, estaremos escuchando quizás a un falso hermano. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien diga gloria a Dios? Pero entonces hay también falsos hermanos que son falsos líderes. Diga conmigo, falsos líderes. Hay gente que sirve a Dios por conveniencia. Hay gente que sirve a Dios por ganancia. ¿Sí está conmigo? Hay gente que sirve a Dios por fama. Muchos quieren ser profetas que por fama ni siquiera saben qué es un profeta. Un profeta lo menos que va a tener es fama. ¿Alguien diga gloria a Dios? Entonces el apóstol Pablo dice, después que yo me vaya, se van a levantar lobos rapaces, diga como lobos. ¿Qué hacen los lobos con las ovejas? Las persiguen, las acechan y se las comen. Que quede claro, las persiguen, las acechan y se las comen. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ok, seguimos. ¿Cómo se le llamaba al movimiento que surgió en los días del Señor Jesús? Por ahí les dimos un nombre. Que el primer nombre que se les dio fue nazarenos, diga como nazarenos. Que quede claro que una cosa es ser nazareno y otra cosa es ser nazareo. A ver, dígame, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre ser nazareno y ser nazareo? Porque cuando usted ve las películas, La Pasión de Cristo o las que a usted le guste, dice que el Señor es nazareno. ¿Cuántos dicen amén? Y la primera imagen que le pintan es que el Señor traía el pelo largo. ¿Cuántos han visto esa imagen? A ver, ¿cuántos han visto que traía la melenita así medio larga? La Biblia nunca dice que él fue nazareo. Nazareo es el que tenía el voto del nazareato. La Biblia nunca lo dice. La Biblia dice que él sería nazareno de la región de Nazaret. Un ejemplo, ¿cómo se le dice a los de Campeche? ¿Se ha escuchado? ¿Cómo se les dice a los de Guerrero? A los de Oaxaca. Se les puede decir mixtecos también, o zapotecos, si está conmigo. Pero nazareno se está refiriendo a la región de Nazaret. Diga conmigo, Jesús de Nazaret. ¿Cuántos hemos dicho esto? En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Diga conmigo, Nazaret. Y porque era Nazaret, por eso se le decía nazareno.
¿Sí queda claro o no? Entonces, ¿el Señor Jesús traía el pelo largo? O sea, ¿era nazareo o era nazareno? No era nazareo, no. No tenía el voto de número 6. Al menos que nosotros sepamos o que esté escrito, no lo dicen ni los profetas. Tomó vino en la cena de Pascua. El nazareo no podía tomar vino. Otra vez, dice mi esposa, se acercó a la tumba de Lázaro, ¿lo recuerda? Un nazareo no podía acercarse a un cuerpo muerto. La pregunta es, ¿era nazareo o era nazareno? Entonces, ¿traía el pelito largo? Diga como tradición. No le gusta decirlo, tradición. Pero puede más la tradición. Yo vi el rostro de Cristo. ¿Cuál rostro vio? El rostro que usted tiene en su mente de la iglesia que estaba por su casa, del Cristo crucificado. Y esa es la imagen que usted trae en su rostro. Y luego dicen, Cristo se me apareció. ¿Y cómo era? Igualito al de la capilla. ¿Se ha escuchado o no ha escuchado? Y cuando el apóstol Juan lo relata, ¿cómo lo relata? ¿Sus ojos cómo eran? Su rostro como sol, sus cabellos blancos como qué? Como nieve. Sus pies dice que eran refulgentes, como el bronce bruñido. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces la tradición puede más, y eso es lo que nos gusta más. La verdad no nos gusta. Por eso algunos dicen que la verdad no peca, le incomoda. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con todas esas imágenes que hay en todos lados? Que el santo sudario y que el rostro, que el sagrado corazón de Jesús. Usted va a ver pintados como traen el pelo hasta como por acá. Porque se equivocan al diferenciar entre un nazareno y un nazareo. Diga como un nazareno. No le escucho, nazareno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mi alma te alaba, Señor. Mateo 2:23, mire lo que dice. Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad de ¿qué? ¿En la ciudad de qué, hermanos? Dígame un nombre que se le da especial a algún oriundo de alguna ciudad. Nada más no diga jarocho porque esa es una palabra mala. Si usted no sabía, esa es una palabra mala. Los regios, ¿ha escuchado hablar de los regios? Regiomontanos. ¿De dónde son? Entonces la palabra nazareno es lo mismo como si dijeran, era regio. Era nazareno porque era ¿de dónde? De Nazaret. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama ¿cómo? Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado ¿cómo? Nazareno, porque era de la ciudad de Nazaret. ¿Qué profeta lo dijo? Isaías 11:1. Isaías 11:1.
Sí. ¿Qué fue lo que dijo el profeta? Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí, como una vara, y saldrá un retoño, un renuevo, diga como renuevo, un vástago retoñará ¿de dónde? De sus raíces, diga conmigo, Netzer. Y Netzer significa retoño, renuevo. Y de ahí viene la palabra Notzri, que es Nazaret. Nazareno. Notzri, perdón, nazareno. Diga como un nazareño. ¿Y qué significa nazareno? Pues los que brotan como un retoño. ¿Cuántos dicen amén? Los renuevos que brotan. Diga como renuevos. ¿Cómo se le llamaba a la iglesia? Al Señor se le llamaba Nazareno, y por eso, atención, Hechos 24:5. Hechos 24:5, alguien diga gloria a Dios. Porque hemos hallado que este hombre, Pablo, es una plaga y promotor. Diga conmigo, promotor. ¿Qué era Pablo? Una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos. Diga como divisiones. Mientras una rama de los judíos decían, el Mesías tiene que venir, Pablo les decía, ya acabó, y él ya vino, y fue crucificado, y fue muerto, y es Jesús Nazareno, rey de quienes, de los judíos. Alguien diga gloria a Dios. Y es Jesús Nazareno, rey de quienes. Pero es que a nosotros nos gusta más lo católico. Porque ¿cómo decía la cruz? A ver cómo decía la cruz. Ahí está. No. Dice, no dice Inri, dice que estaba escrito Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y dice que eso estaba escrito ¿en qué? En hebreo, en griego y en latín. Diga conmigo, y en latín, que es la lengua de Roma. Por eso el católico dice Inri. Pero ¿qué si yo le digo que en hebreo, ya se los dije hace tiempo, estaba escrito así: el nombre de Dios. Por eso yo le digo, Inri contra Yahweh, usted dígame. Yeshua, Hanoslit, Bemelech, Hayehudin. Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos.
¿Usted cuándo ha visto una cruz así? Y que tenga Yahweh ahí. O Jehová, pues. ¿Verdad que no? Diga conmigo, puede más la tradición que la verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora entiende por qué le llamaban nazarenos. Porque ellos decían en el nombre de Jesús de Nazaret. El nazareno. ¿Cuál nazareno? Lo que dice el profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. Allá por el 11:1 dice que vendría un retoño, un renuevo. ¿Cuántos dicen amén? Ese nazareno. ¿Cómo le llamaban a los discípulos? Nazarenos. Vamos a Hechos 28. Hechos 28, 17, vamos. Hechos 28, 17. Pablo estaba preso en Roma. ¿Dónde estaba Pablo preso? El apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a quienes. ¿Alguien está aquí? A los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén, en manos de ¿dónde? De los romanos. Siguiente. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de ¿qué? De muerte. Pero, oponiéndose ¿quiénes? Los judíos, me vi obligado a apelar ¿a quién? A César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Vamos. Pero poniéndose los judíos, no, falta el 20. ¿Se trabó? Así que, por esta causa, os he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel, diga como la esperanza de Israel, por la esperanza de Israel, estoy sujeto con esta ¿qué? Cadena. Siguiente. Entonces, ellos les dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Vamos. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta ¿qué? ¿Cómo le llamaban? Secta judía, llamados como los nazarenos, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes, diga como en todas partes, se habla ¿qué? Contra ella. Siguiente. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él ¿cuántos? Muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba ¿qué cosa? El reino de Dios, desde la mañana hasta ¿qué horas? Hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de quién, de Jesús, tanto por la ley de Moisés, como por quienes, como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros ¿qué? No creían. Atención. ¿A quién se le profetizó que se le enviaría a alguien llamado el Mesías? Dígame usted, ¿a Israel o a las naciones?
la esperanza de que el Mesías venga es una esperanza judía o es una esperanza que ya las naciones desde siempre lo han esperado? ¿Verdad que no? ¿Verdad que es una esperanza judía? Y esa esperanza se ha compartido ¿para quiénes? Para todas las naciones. Entonces la fe que nosotros llamamos ahora fe cristiana, su origen, el Made in, no es Roma. ¿Si está conmigo o no? Made in Jerusalén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es una fe que ha sido tratada de ser desconectada de su origen. ¿Qué pasa cuando una persona olvida sus orígenes? Ayúdeme. ¿Qué pasa cuando una persona ha olvidado de dónde salió? ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Qué pasa cuando una persona olvida sus inicios? Tarde que temprano se va a extraviar. ¿Si está conmigo? Había un hombre en Estados Unidos, muy, muy rico, mexicano, que en la sala de su oficina, en su mero escritorio, cerca de ahí de su escritorio tiene un cajón de bolero. ¿Cuántos saben qué es el cajón de bolero? Él boleaba zapatos en Guadalajara. Y le han preguntado, ¿por qué nunca ha tirado ese cajón? Dice que porque cuando se le sube el ego, pareciera que Dios le dice, voltea a ver el cajón. Acuérdate quién eres tú y en dónde te tengo. Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, el diablo trató de desconectar sus inicios para que después sucediera lo que sucedió. Que ahí entra una prepotencia, una soberbia tan grande, un odio contra el pueblo de Dios, siendo que de ahí es donde Dios nos inició a nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, el primer nombre que se le daba a la iglesia era la secta de los nazarenos. Siguiente, número 2. Eran llamados también ¿alguien sabía esto? ¿Qué dice Juan 14:6? ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy, ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. El nombre que se le daba a la iglesia era el camino también. Diga como el camino. A ver, Hechos 19:9. Hechos 19:9. Pero enfureciéndose algunos, endureciéndose y no creyendo, diga como no creyendo, maldiciendo, ¿qué cosa? ¿Por qué cree que está con C mayúscula? ¿Sí lo mira? ¿Por qué no está con minúscula? Porque ese era el nombre que
que se le daba también a los creyentes, diga como el camino. ¿Tú eres de los del camino? Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Diga como el camino. Maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a quienes, a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado como tirano. Uy. Hechos 24:14. 24:14 y 22. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según qué cosa, ¿cómo está con sé qué? El camino que ellos llaman como herejía. Así sirvo al Dios de quienes, de mis padres, creyendo todas las cosas que en la, mire lo que dice, creyendo en qué, en todas las cosas que en la ley y en los profetas están qué. ¿Qué les decían? No. Esa es una secta judía, ese es otro movimiento, ese no es el auténtico. No. El auténtico son los fariseos. Todavía estamos esperando el Mesías. Y Pablo les dice, hey, lo que ustedes dicen que es una herejía, es el camino verdadero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el Mesías ya vino y no le recibieron. Mira como el camino. Verso 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este qué. Félix, el gobernador, estando bien informado de qué. Diga como este camino. ¿De qué está hablando? Pues de los creyentes en Cristo. Los que los aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Diga como el camino. Ok. ¿Cuándo se le dio el nombre de cristianos? Ok, antes de explicar cristianos, debemos entender por qué se le llama Cristo. Cristo es la palabra griega de lo que es Mesías. Diga como Mesías. No le escucho, Mesías. En hebreo se dice como Mashiach. Dígalo conmigo, Mashiach. Y significa el ungido. ¿Ungido con qué, hermanos? Con aceite. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y de ahí tenemos griego, que es Cristos. Y esto es untado con aceite. Cristo es lo mismo que Mesías, aparentemente. Diga como ungido. ¿Qué es Mesías, hermanos? Entonces, cuando se decía que el rey era el ungido de Jehová, ¿cuántos escucharon esta frase? El ungido de Jehová, ¿sabe cómo le decían a los reyes y a los sacerdotes? Ahí está el Mesías.
anunciando proféticamente que un día vendría el mero mero Mesías de Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces de ahí, de Cristos o Cristo, sale esta frase. Cristianos. Y en hebreo les dicen Meshihim, que es que mesiánicos. Eso está en Hechos, perdón, Hechos 11:25. ¿Alguien está recibiendo esto? Es hebreo. La traducción. O sea que Meshihim se traduce mesiánicos. Porque Mesías, Mashiach, Mesías. Mashiach. Me equivoqué. Es una M. Mashiach. De Mesías. Hechos 11:25 y 26. Después fue Bernabé ¿a dónde? A Tarso para buscar ¿a quién? Al apóstol Pablo. Y hallándole le trajo ¿a dónde? Antioquía, verso 26. Y se congregaron allí todo ¿qué? Todo un año con la iglesia. Y enseñaron ¿a cuántos? A mucha gente. Y a los discípulos se les llamó ¿cómo? Cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llamó? Cristianos. Y es el nombre que se les da hasta hoy. Pero todo inició ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Después sigue avanzando la predicación. En el año 70, que fue destruido el templo, en el 70, después de Cristo, la población en Israel, 50% creían en el Mesías el Señor Jesús. ¿Cuántos hermanos? ¿Usted puede imaginarse 50% de Israel? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Creían en el Señor Jesús. Y el otro 50 no creían. Que diéramos porque así estuvieran ahorita
las encuestas, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Ahorita ni siquiera el 10%, hermanos. ¿Sí me escuchan? Pero para el año 70 después de Cristo, la tendencia, ¿cuántos judíos, cuántos levitas, cuántos hijos de Jacob habían creído en que el Señor Jesús, Yeshua, era el Mesías? Era 50%. O sea, uno sí, uno no. Uno sí, uno no. ¿Usted puede imaginarse cómo estaba todo? 50% eran considerados ya cristianos, mesiánicos, eran considerados nazarenos, eran considerados del camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El otro 50% estaba dividido entre fariseos, entre celotes, entre esenios, entre varias facciones de lo que se conoce como sectas judías. Pero para ese tiempo había una gran cantidad de creyentes judíos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el año 70 fue destruido el templo. Y siguieron pasando los años. Y llegamos como al 320. Y de repente, un hombre llamado ¿se me fue el nombre? Constantino. Un hombre llamado Constantino dijo, fíjese, ok, ¿a quién adoraban los griegos? Zeus. ¿Alguien sabe el otro nombre? La cultura griega y la cultura romana son hermanas. Lo único que hacían es que ellos le cambiaban ¿cuál es el otro nombre? ¿No es este? No sé si va así. Pero la cultura griega y la cultura romana eran hermanas. ¿Sí está conmigo? ¿A quién adoraban los romanos? Pues adoraban a los dioses olímpicos con otro nombre. Diga conmigo, lo mismo pero más barato. Sí, pero en el 300, a ver, en el 320 y cacho, llega Constantino y dice, a ver, ¿había templos? ¿Usted ha escuchado hablar de esta? Diana la Cazadora. ¿No hay una estatua aquí en México? Allá en Guadalajara hay otra que se llama que son la misma. Pero en el 320 y cacho, Constantino dice, bueno, los cristianos nos están ganando. Tenemos que hacer algo.
nos acabamos de convertir al cristianismo. Ahora a Zeus le vamos a llamar Cristo. Oye, pero faltan más dioses. Y nos llenaron el calendario. ¿Nos llenaron el calendario de qué? ¿Cuál es el santoral del día? ¿Cuál es el demonio del día? Hoy es el 24 de junio, el mero día de San Juan. Diga conmigo, ¿nos lo dedicaron? ¿Lo dedicaron? A los demonios, pero con nombres de supuestos. Porque si usted sabe, Constantino nunca se bautizó. ¿Usted cree que ese es un creyente? Nunca se bautizó, nunca fue a una iglesia, pero él era cristiano. Él seguía adorando al sol, a Mitra. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a cambiar todas esas fiestas y les vamos a poner nombres. San Valentín. ¿Qué le vamos a? Christmas. ¿Qué vamos a hacer? La Candelaria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Sincretismo, diga con sincretismo. Hace unos años escuché una enseñanza de una mujer que se dice ser profeta, ¿me escucha? Y hablaba de la Navidad. 90% de su predicación enseñó que la Navidad era pagana, era mala, tenía unas raíces demoníacas. Y yo dije, wow. Y para terminar dice, pero, hoy tomamos esta fiesta para Cristo y la santificamos. Y le digo yo, y con el agua bendita. ¿Sí me escucha? ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Atención. Y empezó a generarse un cristianismo mezclado, diga como mezclado. ¿Cuántos saben que las mezclas son malas? Y el Señor aborrece las mezclas. Por ejemplo, dice, la Torá dice que no mezcles hilos de un tipo con de otro. ¿Cuántos dicen amén? Sino que es una enseñanza espiritual donde el Señor dice no mezcles lo santo con qué, con lo profano. Pero este catolicismo, este cristianismo romano, era un cristianismo sincretista, era un cristianismo que fue agarrando popularidad, fama, poder, dinero, y que fue dando credos, doctrinas, enseñanzas. ¿Alguien está aquí conmigo? Y fue generando discípulos. Y si alguien se oponía a ellos, ¿qué pasaba? ¿Alguien escuchó hablar del oscurantismo? En el año 300 fue avanzando, para el año 1200, 1300, 1400, ¿alguien me escucha? Se llegó el tiempo más terrible, que el que se oponía al Papa era pena de muerte. ¿Sabe usted que el Papa un día dijo, la tierra es cuadrada?
Oye, pero si la Biblia, que no pueden leer la Biblia, está prohibido. Ya como prohibieron la lectura de la Biblia. Y los que creían que el mundo era redondo, los persiguieron, los mataron, los exhibieron como herejes, los acusaban de brujería, ¿me escucha? Un cristianismo que no sabía nada de la Biblia. Usted lo sigue viendo. Hay algunas casas que ponen esa leyenda: este hogar es. ¿Y sabe por qué le ponen eso? Porque ni siquiera saben abrir una Biblia. ¿Alguien me escucha o no? Ni siquiera, si usted le dice, búscame Romanos, nunca te lo van a encontrar. ¿Y eso qué son Romanos ellos? Búscame Romanos en tu Biblia. Diga conmigo, llegó el oscurantismo. Hay una maquinaria que es la misma maquinaria que siempre ha perseguido a los santos y a los profetas, y se llama la bestia. Y ¿pero todo quedó en Babilonia? No. ¿Qué más? Pero ya no hay Roma, pastor. Ah, pero está. ¿Cuántos escucharon hablar de las cruzadas? ¿Alguien escuchó hablar de las cruzadas? ¿Quiénes las dirigían? ¿Quiénes han perseguido a los santos y a los profetas? ¿Sabía usted que cuando Gutenberg descubrió la imprenta, sabe que el primer libro que imprimió, ¿sabe cuál fue? Y los persiguieron, hermano, como no tiene usted una idea. Era una herejía leer la Biblia. ¿Sabe por qué tantos cristianos hasta el día de hoy no pueden leer esa Biblia? Porque todavía en su mente, corazón, alma está codificado un gen ahí católico que le dicen: no leas la Biblia porque es mala. ¿Alguien me escucha o no? En España, ¿ha escuchado hablar de la Inquisición española? Hubo un hombre llamado Julianillo, apodado Julianillo. Hermanos, a escondidas imprimían la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque decían, porque cuando tú la leas, luz va a venir a ti. Y la gente tenía hambre. Y escondidas, hubo gente que manuscritos a mano la pasó, la escribió para otros, para regalarla. Usted puede imaginarse. Pero la bestia, porque es la bestia, se opone a un cristianismo real, verdadero y profético. Me metí a la página del Vaticano, lo primero que está es sábado o domingo. ¿Alguien me escucha? ¿Por qué a ellos les afecta? Nada más piénselo tantito. Les afecta que el pueblo vuelva al sábado. No se imagina. Porque habla de la restauración y de que el Mesías ya
ya viene. Yo se me hizo curioso, dije, ¿por qué ellos tan empeñados? ¿Vendrá otra bestia? Quizás. Algunos le llaman así. ¿Alguien ha escuchado hablar de esta bestia? Quizás se levante una mezcla entre este y el Islam. ¿Alguien me escucha o no? ¿Por qué hablo de esto? Mire lo que dice la Biblia. Apocalipsis 16:6. Alguien diga gloria a Dios. Apocalipsis 16:6. Por cuanto derramaron, ¿qué cosa? La sangre de los santos, ¿y de quiénes? Y de los profetas. También tú has dado a beber sangre, pues se te ha dado a beber sangre, pues lo mereces. Dígame si esta maquinaria no mató mucha gente. ¿Alguien ha escuchado hablar de la ingeniería mortífera? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando o no? Ingeniería mortífera, ¿nunca he escuchado esta palabra? Hubo gente empleada por esta fuerza inventando castigos, máquinas que te estiraran, ¿sí está conmigo? Torturaran e hicieran agonizar a las personas lo más placenteramente. ¿Ha escuchado hablar? Hay museos de esto, ¿sí? ¿No ha escuchado usted esto? Hay museos de esto. Se le llama ingeniería mortífera. Donde los estiraban para romperle huesos. Donde otro castigo era que les dejaban caer una gota. ¿Alguien lo había escuchado? Y esa gota, como te caía seguido, ¿qué iba haciendo? Te iba perforando el cráneo. ¿Por qué cree que una gota cuando llueve, qué hace en la carretera? Con la pura gravedad que hace el agua cuando cae. Por eso hay tantos baches. Ahora imagínense en la cabeza de una persona cayendo una gota continuamente. ¿Quién creó esto? ¿Quién derramó la sangre de los santos? ¿Quién derramó la sangre de los profetas? ¿Quién persiguió y quién catalogó a la gente como herejes? ¿Sabía usted que se les empezó a obligar a bautizar a los niños? Todo ha sido con medidas fuertes. Dígame usted si el bautismo de infantes es bíblico. Y se empezó a obligar. Y se llegó a Inglaterra porque esta fuerza dominaba toda Europa. Y se llegó a Inglaterra. Y hay el relato de un hombre llamado Tomás Hawkins. ¿Alguien me escucha o no? Donde le obligaron que él tenía que bautizar a su hijo. Y él dijo, no lo voy a hacer. Y si no lo haces, vas a ser quemado en la hoguera, como hereje. Y les dijo, bendito sea el Señor, que yo sé que me va a permitir tolerar este castigo, pero no me voy a doblegar. ¿Cuántos dicen amén? Y aun cuando si me estuviera quemando, si yo puedo levantar mis dos manos al cielo, ustedes sabrán que esto se puede tolerar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Lo agarran, lo meten, le llenan de madera y lo queman vivo, hermano. Ya estaba quemado. Dice el relato que Tomás Hawkins estaba en la pura calavera ya. Dijeron, murió. ¿Y sabe qué hizo Tomás Hawkins? Con las manos y dio 3 palmadas. Cuando lo vieron, la gente gritó y era una calaca. No tenía carne. Y aplaudió 3 veces. Se ha creado un cristianismo que parece ser bíblico, no lo es. ¿Alguien me escucha o no? ¿Se lo digo o no? Número 1, es una fe romana que prohibía leer la Biblia. Mira cómo prohibía leer la Biblia. Bautizaba a los niños. ¿Alguien sabe por qué bautizaba a los niños? ¿Qué es más fácil? Que dejes a la persona que crezca y tome su decisión, o desde chicos, sin ellos saberlo, ya lo vas. ¿Me estoy explicando o no? ¿Qué es más fácil? Ya como el bautismo de niños. Su sello es el domingo. Fiestas paganas, ya lo dijimos. No hay poder. ¿Hay poder? ¿Hay poder en esa religión? ¿Alguien me escucha o no? Traje al sacerdote y hubo sanidades. ¿Es común eso? ¿Alguien respóndame, por favor? ¿Hay poder? Se le rinde culto a lo que sea. Ángeles. ¿Se le rinde culto a los ángeles? San Miguel Arcángel. San Rafael. ¿Alguien me escucha o no? Hay muchos dioses. Ellos creen en la María Inmaculada. ¿Alguien ha escuchado hablar de María Inmaculada? Nunca pecó. ¿Y sabes qué es lo que dicen? Que ella no murió. ¿Sí sabía usted esto? Que dicen que ella, en lugar de morir, ¿qué pasó? Ascendió al cielo. Y ella comió María Inmaculada. Esa es la doctrina. Esa es la doctrina, María Inmaculada. ¿Qué más? Purgatorio. ¿La Biblia habla del purgatorio? La Biblia habla del infierno. Pero ellos hablan de un purgatorio. Y ¿no he escuchado hablar de la infalibilidad papal? O sea que un papa, mientras tenga la vestidura de papa, es tan infalible como Dios. Y lo que él diga es como si Dios lo estuviera diciendo. Usted dígame si el hombre no puede equivocarse. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los santos difuntos. ¿Dónde lo escuchó usted? La intercesión por los difuntos. Las misas. ¿Ha escuchado hablar de María Intercesora? Santa María, Madre de Dios.
ruega, diga como intercesora. ¿Quién dijo que ella puede interceder? Porque hay un solo Dios y un solo mediador, diga como un solo intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Amén. ¿Quién le dijo que ella podía interceder? Ya le está saliendo lo católico a todos aquí. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al... Alguien diga gloria a Dios. Esto ha generado un tipo de cristianismo. ¿Alguien me escucha? Esto ha generado un tipo de cristianismo. Un cristiano que no lee la Biblia, porque la iglesia lo prohibía. Un cristiano que no ora, diga como no ora. Porque no lee. Pero el Señor nos llama a leer la palabra. Que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Y esto generó cristianos que no oraban, que no leían la Biblia y que no se congregan. Dígame usted si un cristiano tradicional, estamos hablando del 100% de la población, es fiel para congregarse. ¿Sí? ¿O quién de aquí era de los que iban cada boda, cada bautismo, cada... El único que aquí era acólito era Manuel, monaguillo. Tenemos dos monaguillos, ¿no está el otro? Los vamos a poner aquí a la izquierda, a la derecha. La iglesia tradicional diezma, ofrenda. Diezma y ofrenda. Del 100%. Del 100%. Mira, ese es el detalle. Que el que fue un mal católico sigue con la mata. Está comprobado que el que fue un mal católico hablando ya en serio, ¿se da cuenta por qué necesitaba una reforma? Porque todo eso empezó ¿a qué? A tomar a la iglesia del Señor, y en 1517 se inicia un movimiento, diga como un movimiento. Ok, pero aquí está el detalle. Al día de hoy hay más de 33,000 denominaciones que dicen ser cristianas. ¿Cuántas? Más de 33,000. ¿Alguien me escucha o no? Y si tú le preguntas a cada una de ellas, ¿qué te van a decir? Mi movimiento ¿cuántas denominaciones hay, hermanos?
Vamos a tratar de anotar las que usted se sabe. Ok. A todas las que les llaman cristianas. Nada más las que nosotros no sabemos. Que se dicen cristianos. ¿Se saben qué es TJ? Todos ellos están en las listas como cristianos. Luz a las naciones. Ojo, la iglesia anglicana, haz de cuenta que es la iglesia católica. Está los ortodoxos, no, ortodoxos griegos, ¿los conoce? Y rusos. Sí. No los ha visto, se visten de negro. En Rusia y en Grecia. Llegamos a las religiones norteamericanas. Bautistas. Metodistas es de Inglaterra. Ya. ¿Cuál más? Iglesia Nazarena. Presbiterianos. Faltan estos. Menonitas. ¿Has escuchado hablar de los menonitas? ¿Cuál más? Pentecostales. ¿Cómo se llaman nosotros? ¿Ya están aquí? Adventistas. Tales. Hay otro grupo que se llama neopentecostales. No. Bueno, ¿cuántas anotamos? Mire, nosotros crecimos en la Bautista. Ah, faltan estas. Nosotros, yo ahí traigo la lista de las 33,000. Interdenominacional falta también. A ver, anótala ahí, amor. Interdenominacional.
La masonería, no sé, pero a lo mejor sí está contemplada. Y ahí traigo la lista completa. Porque hay grupos protestantes que se les llama a todos estos, fuera de la católica y estos, y fuera de los mormones está el grupo de protestantes, pero hay otros que se llaman independientes. Escúcheme, hasta la iglesia de los santos homosexuales está agregada en denominación cristiana. ¿Sí? Anda preguntando que si cuál es de eso. Mire, nosotros crecimos en la Bautista. En la Bautista a nosotros decían que era malo aplaudir, levantar las manos. Escúcheme, la Biblia dice, pueblos todos batir las manos. Pueblos todos. Diga como pueblos todos. Pueblos todos. La pregunta aquí es, yo hago mi iglesia a mi gusto, al gusto de mi grupo o al gusto del Señor. Y así podríamos sacar. Interdenominacional no diezma. No diezma. Adventista, ay, ellos guardan el sábado. Hermano, no hay poder, no hay revelación, no hay unción, no hay fuego, no hay nada. Luz del mundo. Dicen que es su apóstol, que es... falta también ahí. Allá está en la colonia La Hermosa, en Guadalajara. Toda una colonia para ese culto de una de las iglesias más grandes de Latinoamérica, llamada La Luz del Mundo. ¿Alguien me escucha? Y pues no hablemos de los mormones, que ellos tienen su otro libro. ¿Sí está conmigo? El libro del Mormón. No hablemos de los testigos de Jehová. Para testigos de Jehová, ¿quién es Cristo? ¿Cristo es el Hijo de Dios? No. ¿El Espíritu Santo quién es? Una fuerza activa. La gente se muere. Sí, todos menos los que son testigos de Jehová. Ellos reinarán en el reino. ¿Sí está conmigo? Apostólicas de la fe. Esas son las llamadas solo Jesús. ¿Las has escuchado? ¿Cómo que solo Jesús? El Señor Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. No, 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 no. Eso no importa. Solo Jesús. La Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, que no. Solo Jesús. La Biblia dice que el Espíritu Santo, que no. Solo Jesús. Ah, bueno. Diga conmigo. Movimientos al gusto del oído. Yo a veces digo, Lutero, ¿qué fue lo que hiciste? 33,000, todavía habíamos sido unas 10, ¿no? Yo digo. Ahora todo el mundo es cristiano. La pregunta es, ¿Lutero se equivocó o Lutero inició algo que el Señor está trabajando en su pueblo?
¿Alguien me escucha o no? Si tenemos más de 33,000 denominaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Que el Señor va a seguir hablando y va a seguir sacando a su pueblo de las tinieblas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo escuché a un predicador diciendo, ¿qué importa las demás denominaciones si nada más son cuestiones minoritarias? Para mí alabar a Dios no es minoritario, perdóname. Para mí dar el diezmo no es minoritario. Para mí no creer que hay un Padre y que hay un Espíritu Santo no es minoritario. Perdóneme. ¿Sí me escucha o no? Porque el cristiano somos bien conchas para con nuestros movimientos que según son como nosotros. Pero cuando hablamos de testigos de Jehová, ese es malo, ese sí es malo. Hablamos de mormones, ese sí es malo. Pero ¿cuándo ha escuchado usted a alguien que diga, autistas, cuándo se van a volver a la palabra de Dios? Apostólicos de la fe de Cristo Jesús, ¿cuándo se van a volver? A la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús dejó la vara, dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos dicen amén? Todas las iglesias deberían estar echando fuera demonios. Lo hacía el maestro, si nos decimos cristianos, sanando enfermos. ¿Alguien está aquí conmigo o no? Viendo milagros, ¿alguien está aquí conmigo? O sea que el Señor, o sea, es lo que yo quiero que entiendan, que el Señor sí está trabajando. Porque muchos dicen, no, todo está, no, todo va para arriba, no para abajo. Con respecto a su pueblo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Que va a haber otra reforma? Quizás pueda haber otra. ¿Que nos toque verla? Quizás. ¿Alguien me escucha? Pero siempre escrito está. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien ha escuchado hablar de con esto voy a terminar, las famosas 5 solas de la reforma? Solo la palabra de Dios, solo la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Solo el Hijo de Dios, solo Cristo. Solo necesitamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La reforma nos va a llevar a irnos purificando. ¿Cuántos dicen amén? A ir creyendo lo que no creíamos. ¿Ahora entiende por qué hubo una reforma entonces? ¿Me escucha o no? ¿Ahora entiende por qué es importante la palabra? Yo por eso cuando alguien me dice, fulano ya va a una iglesia, gloria a Dios, a mí hasta miedo me da. A mí me gusta preguntar, ¿a qué iglesia? ¿Qué los que? Híjole. ¿Sí me escucha o no? Tenemos que buscar nosotros cada día obedecer la palabra de Dios. Si no estamos viendo milagros, ¿qué está pasando? Tenemos que ver milagros. ¿Cuántos dicen amén?
Si lo que dijo el Señor no lo estamos viendo, ¿qué está pasando? Escrito está. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Se generarán más denominaciones? ¿Alguien cree que este número se va a multiplicar? ¿O ya está ahí? Va a crecer. Va a seguir creciendo, pero también la obra de Dios no cesará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso nuestra oración debe de ser que nuestros hermanos, aún bautistas, metodistas, nazarenos, presbiterianos, puedan ser tocados por Dios. Les doy por último el testimonio de Monte María. ¿Alguien escuchó hablar de Monte María en México? ¿Alguien escuchó? Monte María era una iglesia católica. ¿Sí está conmigo? ¿Cuántos saben que existen los dichosos católicos carismáticos? Ok, Monte María, atención, no era católico carismático, porque les empezó a caer el Espíritu Santo y lo que ellos hicieron es que las imágenes las empezaron a tapar. ¿Quién les llevó a hacer eso? ¿Por qué a taparlas? Con sábanas negras, para que no se vea nada. Dicen que en un día, bautizaron 3,000 hombres y mujeres. Y Monte María dejó de ser Monte María y se convirtió en tierra prometida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La pregunta es, ¿será eso lo que Dios quiere? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Llevarnos al cumplimiento de su palabra. Amén. Y dejar nuestra tradición. ¿Cuántos están dispuestos a dejar su tradición por la palabra de Dios? Olvídense del Cristo greñudito. ¿Cuál será? Nazareno, no nazareo. ¿Cuántos dicen amén? Es el tiempo de dejar nuestra tradición. Las tradiciones son buenas, ¿cuántos dicen amén? Pero son malas cuando te estorban a la luz de la verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso, la adoración en el día domingo es buena. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es buena. Pero nunca, bíblicamente, escrituralmente, proféticamente, se va a comparar con el día del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es una reforma en el espíritu. ¿Alguna pregunta? Con eso terminamos. ¿Sabía usted que hay un mandamiento que no hemos cumplido? Y el Señor Jesús lo anunció. Dijo, resuciten muertos. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien lo ha leído o no? A ver, ¿cuántos de aquí lo han leído? ¿Se volvió loco el pastor? Mateo 10:3, 10:8. Ayúdeme a leerlo antes de terminar. 1, 2, 3.
Diga conmigo, resuciten muertos. ¿Lo hemos visto? ¿Lo hemos visto? Pero hacia allá vamos. Y necesitamos ser transformados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que alístese, porque para allá el Señor quiere llevarnos. Denle un aplauso al Señor en esta noche.